El sol era un yunque incandescente martillando la tierra agrietada del sertón. En el cuarto día de su huida, Amara ya no sentía las espinas que rasgaban la piel de sus pies, ahora reducidos a una masa de carne y sangre coagulada. El mundo se resumía a un zumbido constante en sus oídos, una niebla amarilla que danzaba ante sus ojos. Llevaba contra el pecho el peso de dos vidas, sus hijos gemelos, cuyo llanto débil era la única melodía que le impedía entregarse al polvo. A cada paso, el suelo parecía querer tragarla, atraerla hacia su abrazo seco y definitivo. La libertad, descubría ella, tenía el sabor del polvo y el olor de su propio agotamiento, una jornada brutal, donde cada metro vencido era una victoria contra la muerte inminente que la acechaba bajo la luz implacable del día. El aire caliente invadía sus pulmones como fuego, y la sed era una criatura viva arañando su garganta por dentro. Amara miraba los pequeños bultos humanos en sus brazos, los rostros arrugados por la incomodidad, los labios secos buscando un sustento que ella ya no podía ofrecer. Su leche se había secado el segundo día, una traición de su propio cuerpo que la aterrorizaba más que el chasquido del látigo. La historia de Amara es un grito desesperado que el mundo necesita escuchar. No dejes que su lucha se pierda en el silencio. Detente ahora mismo y únete a nosotros. Nuestra meta es alcanzar 1000 almas valientes que se suscriban para dar voz a los que fueron silenciados. Haz clic en suscribirte y comenta desde qué ciudad o país estás viendo esto, para que el mapa de la resistencia se ilumine. Hazlo ahora. Proteger a aquellas dos almas era un instinto que se superponía al dolor, al miedo, a la lógica. Ellos eran su brújula, su única razón para forzar un pie delante del otro, aun cuando cada fibra de su ser gritaba por un final. La caatinga era un laberinto de ramas retorcidas y mandacarús que se erigían como centinelas silenciosos, testigos de su agonía. No había pájaros. No había señal de vida más allá de ella y los dos niños. El silencio era profundo, roto solo por el viento caliente que susurraba promesas de locura. Amara apretaba a sus hijos contra sí, un gesto que era tanto de protección como de desesperación, intentando crear un escudo con su frágil cuerpo contra la inmensidad hostil que la rodeaba. La hacienda había quedado atrás. Un borrón de recuerdos terribles, pero la crueldad del mundo parecía perseguirla, asumiendo la forma del sol, de la sed y de la soledad abrumadora. Era una fugitiva no solo de un hombre, sino de la propia condición que le fue impuesta. La imagen del capataz sonriendo mientras el látigo cortaba el aire todavía ardía en su mente. Ella no había sido el objetivo esa vez, pero la víctima era una mujer mayor, cuyo único crimen fue derramar un poco de agua. El sonido del cuero encontrando la piel, el grito ahogado, la mirada vacía de la mujer después, todo aquello se fundió en una única e insoportable epifanía. Aquella noche, bajo el manto de una oscuridad sin estrellas, Amara tomó su decisión. No fue un acto de valentía planeada, sino una convulsión del alma. Miró las cunas improvisadas donde sus hijos dormían y supo que no podía permitir que crecieran en ese infierno, que sus identidades fueran aplastadas incluso antes de florecer. La huida era la única herencia de dignidad que podía ofrecerles. El coronel, una figura fantasmagórica en sus recuerdos, era el dueño de todo, de su vida, de su cuerpo, y por extensión, de sus hijos. La idea de que aquellos dos seres puros pudieran un día ser marcados con hierro, tratados como ganado, fue el combustible que la impulsó hacia la vastedad desconocida. Él la consideraba una propiedad valiosa, un vientre fértil que osó desafiar su poder. Amara podía sentir el peso del orgullo herido del hombre, una amenaza que se extendía mucho más allá de los límites de la hacienda. Sabía que él no la dejaría ir. La persecución era una certeza, una sombra
que se alargaba detrás de ella, tan real como el sol que quemaba su piel y la hacía cuestionar su propia cordura en cada paso doloroso. El paisaje a su alrededor era una pintura monocromática de desolación. Tierra marrón, cielo desvaído, vegetación grisácea. Era un mundo sin color, desprovisto de vida, un reflejo del vacío que la esclavitud había intentado cavar dentro de ella. Pero sus hijos eran el contrapunto vibrante a esa aridez. El calor de sus pequeños cuerpos contra el suyo, el toque suave de sus manos diminutas, la necesidad cruda en sus ojos, eran la prueba de que la vida todavía pulsaba, terca y resiliente, incluso en el corazón del desierto. Aferrarse a esa verdad era su único acto de rebelión, su plegaria silenciosa en medio de la desesperación que la rodeaba por todos lados, una fuerza que la impulsaba a continuar. La deshidratación comenzaba a pasarle factura, tejiendo alucinaciones en los bordes de su visión. Los mandacarús se retorcían, asumiendo formas humanas, sus espinas transformándose en dedos acusadores. Veía el rostro del coronel en el brillo cegador del sol, oía el sonido del látigo en el susurro de las ramas secas. La línea entre la realidad y el delirio se volvía cada vez más tenue, y Amara luchaba por mantenerse anclada en la tarea presente, sobrevivir. Susurraba los nombres que les había dado en secreto, Lázaro y Sol, como un mantra para ahuyentar a los fantasmas. Eran nombres de renacimiento y de luz, una esperanza terca, plantada en el suelo infértil de su existencia. El miedo era un compañero constante, pero ahora se manifestaba de una forma más primitiva. No era el miedo al castigo, sino el miedo paralizante de fallarles a los dos seres que dependían enteramente de ella. ¿Y si se desmayaba? ¿Y si una serpiente la picaba mientras descansaba? ¿Y si los buitres, que comenzaban a sobrevolar en el cielo lejano, percibían su debilidad? Cada sombra era una amenaza potencial, cada sonido un presagio de peligro. Se sentía como un animal acorralado, guiada por nada más que el instinto crudo de protección. Su humanidad había sido reducida a su forma más esencial, la de una madre defendiendo a sus crías contra un mundo que parecía determinado a destruirlos. Los pies de Amara eran un mapa de su viaje, cortados, hinchados y cubiertos por una costra de sangre y polvo. El dolor subía por sus piernas, una agonía punzante que había aprendido a ignorar, empujándola al fondo de su conciencia. Pero el cuerpo tiene sus límites, y el suyo estaba peligrosamente cerca de ceder. Tropezaba con más frecuencia, sus piernas temblando incontrolablemente, la visión se volvía borrosa, y a veces tenía que detenerse apoyándose en un tronco seco, jadeante, esperando a que el vértigo pasara. El llanto de uno de los bebés la traía de vuelta, un recordatorio agudo de que detenerse no era una opción. Necesitaba continuar, aunque fuera arrastrándose. Recordaba conversaciones susurradas en el barracón de esclavos, historias de otros que intentaron huir. La mayoría fueron capturados, sus cuerpos exhibidos como una advertencia macabra. Otros simplemente desaparecieron en la inmensidad del sertón, devorados por la sed o por las fieras. Las historias se contaban no para desalentar, sino como un testamento sombrío de la dificultad de la libertad. Amara, sin embargo, no tenía elección. La alternativa era un infierno lento, una muerte en vida para ella y para sus hijos. La incertidumbre del sertón era preferible a la certeza de la opresión. Prefería morir libre bajo el sol despiadado a vivir un día más de rodillas, a la sombra de la casa grande, esperando el próximo acto de crueldad. Sus pensamientos se volvían hacia el futuro, una abstracción casi imposible de concebir. ¿Qué haría si sobrevivía a esta prueba? ¿A dónde iría? Las leyendas sobre quilombos, refugios de libertad escondidos en las sierras, parecían cuentos de hadas lejanos. Por el momento, el futuro se resumía a la próxima hora.
a la búsqueda desesperada de una fuente de agua, de una sombra, cualquiera. La supervivencia era una tiranía inmediata que no dejaba espacio para sueños o planes. Aún así, la imagen de sus hijos creciendo libres, corriendo bajo un cielo que no pertenecía a ningún señor, era la chispa que la mantenía encendida, un espejismo de esperanza en el desierto de su desesperación. La debilidad se instalaba en sus huesos. Amara sentía la vida escapándose de ella, gota a gota, como el agua que se evaporaba de la tierra seca. La feroz determinación que la había movido, hasta entonces comenzaba a flaquear, reemplazada por un agotamiento profundo y resignado. Miró al cielo, un azul pálido e indiferente, y se preguntó si esa sería su tumba, un vasto y silencioso mausoleo bajo la mirada de un dios que parecía haber abandonado aquel pedazo de mundo. Pero entonces uno de los bebés se movió en sus brazos, un pequeño suspiro que era un universo de vida. Aquel sonido ínfimo fue suficiente. La resignación se rompió, y la llama de la resistencia, aunque débil, volvió a arder. El capitán de monte. El nombre era un susurro de pavor en los barracones. Un hombre sin alma, decían, que cazaba gente como se caza a un animal. Amara sabía que el coronel lo enviaría. Él era la personificación de la brutalidad del sistema, un perro de caza entrenado para olfatear el olor del miedo y de la libertad. Esa certeza la impulsaba hacia adelante, incluso cuando su cuerpo imploraba descanso. No podía parar, no podía dejar rastros. Tenía que ser más astuta que el viento, más silenciosa que la sombra. La persecución no era solo una posibilidad, era una presencia fantasmagórica que caminaba a su lado, cuyos pasos casi podía oír en el silencio opresivo del sertón. El recuerdo de su propia madre, vendida cuando Amara era solo una niña, resurgió con una claridad dolorosa. Recordaba su olor, el sonido de su voz cantando canciones de cuna en una lengua olvidada. La promesa que se había hecho a sí misma, aún niña, de que nunca sería separada de sus hijos, resonaba ahora en su alma. Aquella promesa se había convertido en el cimiento de su resistencia. No estaba solo huyendo de la crueldad de un hombre, estaba luchando por reescribir su propia historia, por romper un ciclo de dolor y separación que atormentaba su linaje. Sus hijos no conocerían el trauma de ser arrancados de sus brazos. Ella moriría primero. El mundo comenzó a girar. Amara se tambaleó, el equilibrio la abandonaba. El zumbido en sus oídos se hizo más fuerte, ahogando el llanto débil de los bebés. Cayó de rodillas, el impacto enviando una ola de dolor por su cuerpo, pero su agarre en los niños permaneció firme, un reflejo instintivo. El polvo se levantó, pegándose a su rostro sudoroso y a sus lágrimas secas. Por un momento, se quedó allí, inmóvil, la cabeza gacha, el peso del mundo sobre sus hombros. Las ganas de simplemente acostarse y dejar que el sol la consumiera eran casi abrumadoras. Era una tentación dulce y terrible, la promesa de un fin para el sufrimiento, un sollozo de su hijo. Lázaro la despertó del letargo. Era un sonido débil, casi inaudible, pero para Amara fue como un trueno. Levantó la cabeza, sus ojos buscando el pequeño rostro arrugado. La vida, frágil y persistente, estaba allí, luchando en sus brazos. ¿Cómo podía rendirse? Con un gemido que era parte dolor, parte determinación, se forzó a ponerse de pie una vez más. Las piernas le temblaban violentamente, protestando contra el abuso, pero obedecieron. Acomodó a los niños en su regazo, susurró palabras de consuelo que eran más para sí misma que para ellos, y reanudó su marcha lenta y vacilante hacia un horizonte que no prometía nada. El sol del mediodía era un enemigo implacable. No había sombras, no había refugio. El calor emanaba de la tierra, cocinando el aire, creando una atmósfera sofocante. Amara sentía la piel de su espalda y hombros arder, pero no se atrevía a exponer a los bebés.
Los mantenía acurrucados contra su pecho, intentando protegerlos con lo que quedaba de su cuerpo. Su viaje era una paradoja. Para darles la vida a ellos, estaba sacrificando la suya pedazo a pedazo. Cada paso era un acto de amor y de autosacrificio, una danza macabra con la muerte bajo la mirada impasible del cielo sertanejo, una prueba que la definía en su esencia. Las alucinaciones se volvieron más vívidas. Veía un río centelleando a lo lejos, oía el sonido de agua corriendo. Corría hacia el espejismo, el corazón latiendo con una esperanza desesperada, solo para encontrar más tierra seca y ramas retorcidas. La decepción era un golpe físico, casi tan doloroso como la sed. La crueldad del sertón no estaba solo en su aridez, sino en sus falsas promesas. Amara aprendió a no confiar en sus propios sentidos, a guiarse solo por la posición del sol y por la necesidad apremiante en sus brazos. La realidad era dura, pero los espejismos eran venenosos, minando su ya frágil fuerza de voluntad. El olor a muerte flotaba en el aire. Un poco más adelante, el cadáver de un animal, los huesos blanqueados por el sol, rodeado de buitres que la miraban con interés clínico. La escena era un presagio, un atisbo de su propio futuro potencial. Amara se apartó, el estómago revuelto. Ella no sería reducida a eso. No permitiría que sus hijos se convirtieran en alimento para las fieras. El miedo se transformó en una rabia fría y silenciosa, una rabia contra el coronel, contra el sistema que la forzó a esa situación, contra el Dios que permitía tanto sufrimiento. Esa rabia se convirtió en un nuevo tipo de combustible, más oscuro y quizás más duradero que la esperanza. La imagen de la casa grande, blanca e imponente surgía en su mente, un lugar de orden aparente y brutalidad oculta. Recordaba a las señoras con sus vestidos de seda, desviando la mirada de la crueldad diaria, cómplices en su silencio. Recordaba las sonrisas forzadas, las canciones tristes cantadas por la noche en el barracón, el sabor amargo de la sumisión. Todo aquello parecía una vida que había pertenecido a otra persona. La Amara que caminaba por el sertón ya no era aquella mujer. El caparazón de la esclavizada se había roto, revelando un núcleo de resistencia indomable. El dolor y el sufrimiento la estaban forjando en algo nuevo, algo que ni el coronel reconocería. La noche traía un alivio precario del calor, pero introducía nuevos terrores. Los sonidos desconocidos de la oscuridad, el frío que se infiltraba en sus huesos, la vulnerabilidad total. Amara encontraba refugio donde podía, bajo el saliente de una roca o en medio de un arbusto denso. No dormía, solo dormitaba, un sueño ligero y vigilante, despertando a cada crujido de rama, a cada aullido lejano. Las noches eran largas, llenas de la tarea de calmar a los bebés hambrientos y de sus propios pensamientos sombríos. La oscuridad era un espejo que reflejaba sus miedos más profundos, la soledad convirtiéndose en una presencia física y opresora a su lado. Pensaba en otras mujeres, otras madres que ciertamente habían enfrentado viajes similares. Sentía una conexión ancestral con ellas, una hermandad forjada en el sufrimiento y en la resistencia. Eran historias no contadas, grabadas en el suelo de Brasil, susurradas por el viento. Esta percepción le daba una extraña fuerza. No estaba sola. Formaba parte de un largo y resiliente legado de mujeres que se negaron a aceptar el cautiverio como destino para sus hijos. Su lucha era personal, pero también era universal. Caminaba por sí misma, por sus bebés y por todas las madres cuyos nombres se habían perdido en el tiempo, pero cuyo espíritu de lucha persistía. El llanto de los gemelos se volvió más débil, más un gemido lastimero que un llanto de verdad. Era el sonido de la vida desvaneciéndose, y eso la aterrorizaba. Intentó de nuevo hacerlo succionar su pecho,
con la esperanza de que el estímulo produjera algo, cualquier cosa. Pero solo encontró frustración y el llanto aún más desesperado de sus hijos. Las lágrimas que ella ya no tenía para sí misma, sentía que eran derramadas por ellos. La impotencia era una tortura. Podía enfrentar el sol, la sed, el dolor, pero la incapacidad de alimentar a sus propias crías era un fracaso que la cortaba más profundamente que cualquier látigo. El terreno comenzó a cambiar sutilmente. La tierra parecía un poco menos agrietada y avistó un tipo diferente de vegetación, un verde tímido que era una afrenta a la aridez dominante. ¿Sería otro espejismo? Dudó, el miedo a la falsa esperanza paralizándola por un instante. Pero algo parecía diferente. Había una humedad sutil en el aire, un olor a vida que no había sentido en días. Con el corazón acelerado, cambió de rumbo, siguiendo esa promesa tenue. Era una apuesta, un salto de fe en un mundo que solo le había enseñado a desconfiar, pero era la única apuesta que le quedaba. El agotamiento final la golpeó como un rayo. Sus piernas simplemente cedieron, negándose a obedecer una orden más. Cayó, esta vez hacia adelante, usando los brazos para amortiguar la caída y proteger a los bebés que rodaron suavemente en el polvo a su lado. La oscuridad invadió los bordes de su visión. El zumbido se convirtió en un rugido. Extendió la mano, tocando el rostro de Sol, luego el de Lázaro, un último gesto de conexión. El mundo se deshizo en un borrón de luz y sombra. Su cuerpo se había rendido, pero su voluntad, en un último acto de desafío, mantuvo su mano protectoramente cerca de sus hijos. No oyó el sonido de cascos acercándose. No vio la figura solitaria a caballo que se detuvo a pocos metros de distancia, el hombre observando la escena con ojos que ya habían visto mucha dureza. Bento, el peón, cabalgaba por la tierra seca cuando avistó lo que parecía un montón de harapos de colores tirados en el suelo. La curiosidad lo hizo desmontar. Se acercó con cautela, la mano en el mango de su machete, esperando encontrar un animal muerto. Pero entonces lo vio. Una mujer, negra, al borde de la muerte, y a su lado, dos bebés, milagrosamente quietos, mirando al cielo con ojos ancestrales. El dilema golpeó a Bento con la fuerza de un puñetazo. Sabía lo que era ella, una fugitiva. Ayudarla significaba arriesgarlo todo, su escaso sustento, su precaria libertad, quizás su vida. El coronel no perdonaba. Entregarla o simplemente dejarla allí para que muriera sería el camino más seguro, el camino de la autopreservación que él siempre había seguido. Pero entonces, uno de los bebés emitió un pequeño sonido, un sollozo que cortó el silencio del sertón. En ese instante, no era una fugitiva lo que Bento veía, sino una madre, y en sus hijos vio un reflejo de sus propias pérdidas, un eco de una humanidad que él pensaba haber enterrado hacía mucho tiempo. Miró al cielo, como si buscara una respuesta en las nubes dispersas. La ley de los hombres era clara, brutal e implacable. Pero ¿qué decir de la ley que estaba escrita en su propio corazón, una ley que había ignorado durante tanto tiempo? La mujer en el suelo era una prueba, un espejo que lo forzaba a confrontar la pasividad con la que había aceptado las injusticias del mundo. Dejarla allí sería una sentencia de muerte no solo para ella y sus hijos, sino para una parte de su propia alma. La decisión que tomara en ese momento, bajo el sol abrasador, definiría al hombre que sería por el resto de sus días. Bento, el hombre solitario y de pocas palabras, se agachó. Sus movimientos eran lentos, vacilantes. Extendió la mano, no hacia la mujer, sino hacia uno de los bebés, su dedo áspero y calloso tocando la mejilla suave. El niño no retrocedió. En ese toque se construyó un puente sobre el abismo del miedo y la desconfianza. Vio el pecho de la mujer subir y bajar débilmente. Todavía estaba viva. Con un suspiro que cargaba el peso de una vida entera de conformismo, hizo su elección. La elección de no callar, de no ser cómplice.
se convertiría en ese momento en un rebelde. La levantó del suelo. El cuerpo de Amara era ligero como el de un pájaro, una frágil colección de huesos y piel quemada por el sol. Con una delicadeza que se sorprendió a sí mismo, la acomodó en su caballo. Luego, con el mismo cuidado, tomó a los bebés, uno en cada brazo, y los acurrucó junto al cuerpo inconsciente de la madre. Montó detrás de ella, sosteniendo al pequeño y desesperado grupo, y giró el caballo en dirección a su rancho, un humilde refugio de adobe y ramas que ahora se convertiría en un santuario o una trampa. No sabía lo que el futuro le deparaba, solo que estaba cabalgando hacia él, transformado. El viaje de Amara, iniciado en desesperación solitaria, ahora tenía un nuevo e improbable participante. El sol, que había sido su verdugo, comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con colores de sangre y esperanza. El polvo se levantaba de los cascos del caballo, creando una niebla dorada que envolvía a la pequeña caravana. Bento no miró hacia atrás. Sentía el peso de aquellas 3 vidas en sus manos, una responsabilidad que era a la vez aterradora y extrañamente liberadora. La decisión estaba tomada. El destino de todos ellos había cambiado para siempre en aquel instante en que la compasión triunfó sobre el miedo en el corazón de un hombre común. El rancho de Bento era un oasis de simplicidad en medio de la vasta aridez. Una pequeña casa de adobe y ramas, un cercado para las pocas cabras y el olor a tierra mojada alrededor de un pozo que cuidaba como si fuera sagrado. Cuando Amara abrió los ojos, la luz era suave, filtrada por las rendijas de la pared de barro. Lo primero que sintió no fue alivio, sino un terror helado que paralizó sus miembros. Un hombre la observaba desde la esquina de la habitación, su silueta recortada contra la puerta abierta. El miedo, un viejo conocido, la dominó. Se encogió, atrayendo instintivamente a sus hijos más cerca, el cuerpo tenso, preparada para la violencia que su vida le había enseñado a esperar de cualquier hombre, en cualquier lugar. Bento permaneció inmóvil, entendiendo que cualquier movimiento brusco podría romper el tenue hilo de vida que intentaba remendar. Sostenía una jícara con agua, pero no se atrevió a acercarse. La dejó en el suelo de tierra apisonada y retrocedió lentamente, saliendo a la luz del sol y dejando la puerta entreabierta. Las horas siguientes fueron un ballet silencioso de desconfianza. Él traía comida, un trozo de queso de cabra, un poco de harina con agua, y la dejaba cerca de la entrada, sin cruzar nunca el umbral de la habitación. Amara lo observaba con ojos de animal salvaje, cada gesto suyo analizado, cada sonido sopesado. No tocaba la comida, no bebía el agua. El hambre y la sed eran enemigos conocidos. Él era un misterio insondable. El punto de inflexión llegó a través de los bebés. El llanto de hambre, ahora más fuerte tras un breve descanso, se volvió incesante. Bento, desde fuera, oía la agonía en aquellos sonidos. No podía esperar más. Con el corazón en la boca, ordeñó una de sus cabras, la leche caliente espumando en un cuenco de barro. Entró en la habitación, esperando que ella gritara o lo atacara. Pero Amara solo lo observó, los ojos llenos de una desesperación que trascendía el miedo. Bento se arrodilló, mojó la punta de un paño limpio en la leche tibia y con una delicadeza que sus manos rudas parecían incapaces de poseer, se lo llevó a los labios de uno de los bebés, que comenzó a succionar ávidamente. Amara presenció la escena en un silencio atónito. Aquel hombre, un extraño, un peligro potencial, estaba alimentando a su hijo con una paciencia y un cuidado que rara vez había visto en su vida. Él no la miraba, concentrándose totalmente en la pequeña criatura en sus brazos. Después de alimentar al primero, repitió el proceso con el segundo, sus movimientos lentos y metódicos. En aquel acto simple, desprovisto de cualquier otra intención más allá de saciar el hambre de 2 niños,
Amara vio la primera fisura en su muralla de miedo. No vio a un captor ni a un agresor. Vio a un hombre cuidando de la vida. Lentamente, extendió la mano y tomó la jícara de agua que él había dejado en el suelo horas antes. Los días que siguieron estuvieron marcados por una rutina silenciosa. Amara comenzó a aceptar la comida, comiendo con la voracidad de quien ha estado al borde de la inanición. Nunca hablaba, y Bento no la presionaba. Su comunicación se basaba en gestos. Él dejaba la comida, ella comía. Él traía agua limpia para que ella pudiera lavarse a sí misma y a los bebés, y ella lo hacía cuando él se alejaba. Bento pasaba los días cuidando de su pequeño rebaño, reparando cercas, viviendo su vida solitaria, pero ahora con la conciencia constante de las tres presencias en su casa. Aquel refugio precario, que antes era solo su mundo, se había transformado en un santuario compartido, cargado de una tensión que poco a poco se disolvía en aceptación. Un frágil puente de confianza comenzó a construirse sobre el abismo del silencio. Amara, con el cuerpo recuperándose, empezó a moverse por el pequeño rancho. Observaba la manera en que Bento trataba a sus animales, la forma en que cuidaba la tierra. Era un hombre moldeado por la soledad y el trabajo duro, sus pocas palabras reservadas para las cabras o para sí mismo. Un día, mientras él reparaba una cerca, ella tomó una aguja y un hilo que encontró en una caja y comenzó a remendar sus propias ropas, desgarradas por la huida. Bento notó el gesto al volver. Fue la primera vez que ella contribuyó a la rutina del lugar. Un pequeño paso hacia una normalidad que ambos sabían que era una ilusión. Mientras la paz vacilante se instalaba en el rancho, la amenaza se movía con una eficiencia brutal. El capitán de monte, un hombre llamado Ignacio, era un maestro en su oficio macabro. No necesitaba mucho. Una rama rota en la dirección equivocada, una huella más profunda en la tierra seca. Leía la historia de la huida de Amara en el suelo del sertón. Encontró el lugar donde ella se desmayó. Vio las pequeñas huellas de los pies descalzos y los rastros dejados por el caballo de Bento. Ignacio sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos fríos. El peón había cometido un error. Ayudar a un fugitivo era un crimen, y para Ignacio eso hacía la caza aún más interesante. No estaba solo cazando a una esclava, estaba cazando a un traidor. El conocimiento de Bento sobre la tierra era su única ventaja. Sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Todas las mañanas subía a una pequeña colina cerca del rancho y escudriñaba el horizonte, buscando cualquier señal de polvo, cualquier movimiento que no perteneciera al paisaje familiar. La ansiedad era un nudo constante en su estómago. Estaba arriesgando su vida, lo poco que tenía, por una mujer y dos niños que no conocía. Pero al mirarlos, a la forma en que la vida volvía al rostro de Amara, al sonido de los bebés que ahora gorjeaban en lugar de llorar, supo que no había otro camino. Su antigua vida de pasividad se había vuelto insoportable. Amara, por su parte, sentía la ansiedad de Bento. Veía cómo miraba a la distancia, cómo su cuerpo se tensaba al menor sonido desconocido. Su miedo, antes un terror generalizado, ahora tenía un foco. Ya no temía al hombre que la había salvado, sino que temía por el hombre que la había salvado. Comenzó a participar más activamente. Cuidaba la pequeña huerta de Bento, preparaba la comida, mantenía la casa en un orden impecable. Eran intentos de construir un hogar, aunque fuera temporal, de crear una fortaleza de normalidad contra el mal que se aproximaba. Silencio entre ellos permanecía, pero ahora era un silencio cómplice, compartido, lleno de significados no dichos y de un miedo mutuo. El capitán de monte era paciente. Se movía despacio, metódicamente, estrechando el cerco. Se detuvo en un pequeño pueblo a un día de cabalgata del rancho de Bento, preguntando por un peón solitario que vivía por aquellos lares. La descripción que los lugareños le dieron confirmó sus sospechas.
No tenía prisa. Saboreaba la persecución, la certeza de que su presa estaba acorralada. Para Ignacio, aquello no era trabajo, era un deporte, una afirmación de su poder sobre aquellos que osaban soñar con la libertad. Él era la personificación del orden del coronel, la mano visible de un sistema que no toleraba la rebeldía, por pequeña que fuera. Su sombra se alargaba, a punto de engullir el pequeño rancho. Bento comenzó a hacer preparativos secretos. Por la noche, cuando Amara y los bebés dormían, enterraba pequeñas porciones de harina y queso seco en puntos estratégicos, lejos del rancho. Limpiaba y afilaba su machete, no para el trabajo, sino para la lucha. Y comenzó a hablar con Amara, no con palabras, sino con acciones. Le mostraba los senderos ocultos que solo los animales usaban. Le enseñaba a identificar las plantas que indicaban la presencia de agua. La estaba preparando para lo peor, para la posibilidad de que ella tuviera que continuar el viaje sola. Cada lección era una confesión de su miedo y de su determinación de protegerlos hasta el final. La presencia de los niños comenzó a despertar en Bento recuerdos dolorosos que había mantenido encerrados durante años. Recordó a su propia esposa, perdida por una fiebre, y al hijo que nunca llegó a nacer. El rancho, antes un refugio para su dolor, ahora resonaba con una vida que él pensaba haber perdido para siempre. Cuidar de Lázaro y Sol era una forma de curar sus propias heridas, un bálsamo inesperado para su alma solitaria. Se sorprendía sonriendo al observar a los bebés, o sintiendo un calor en el pecho cuando Amara, por primera vez, le dirigió una mirada que no era de miedo, sino de una gratitud cautelosa. La primera palabra de Amara llegó una tarde en que una serpiente de coral se arrastró peligrosamente cerca de donde los bebés dormían en una estera. Bento la vio primero, y con un movimiento rápido y preciso de su facón, mató a la serpiente. Amara, que observaba la escena con el corazón detenido, soltó un suspiro tembloroso y dijo una sola palabra: gracias. Su voz era ronca por la falta de uso, pero clara. El sonido de esa palabra tan simple flotó en el aire entre ellos, rompiendo el hechizo del silencio. Fue un hito, la aceptación final de que él era un aliado, no una amenaza. A partir de ese día, la dinámica cambió sutilmente, la confianza solidificándose. Mientras tanto, Ignacio se acercaba. Encontró uno de los escondites de comida de Bento. El descubrimiento lo hizo reír. El peón era un aficionado, movido por el sentimentalismo. Ignacio no sentía nada. Él era una herramienta, afilada y eficiente. El coronel le había prometido una generosa recompensa por la mujer y los niños, y un castigo ejemplar para el traidor que la ayudó. La idea de arrastrar a Bento de vuelta a la hacienda, encadenado, era casi tan placentera como la de recapturar a Amara. Calculó que llegaría al rancho a la mañana siguiente. La casa estaba a punto de terminar, y él anticipaba el clímax con una excitación fría y profesional. La tensión en el rancho se volvió casi insoportable. Bento sentía la aproximación del peligro en sus huesos. Dejó de trabajar en sus tareas diarias, pasando la mayor parte del tiempo vigilando, el rostro una máscara de concentración sombría. Amara, por su parte, preparó un pequeño bulto con las pocas pertenencias que tenían, los paños para los bebés, la comida que Bento había escondido, una cantimplora de agua. Ya no necesitaban palabras para comunicarse. Sus miedos y sus intenciones estaban perfectamente alineados. Eran una unidad, forjada en el peligro inminente, una pequeña familia improvisada al borde del abismo, esperando la confrontación inevitable. Bento miraba a Amara, ahora más fuerte, la mirada ya no de pavor, sino de una determinación feroz, y veía la fuerza que la había impulsado a través del sertón. Se preguntaba sobre el tipo de crueldad que podría llevar a una madre a una huida tan desesperada. No preguntaba. Conocía el mundo en el que vivía. Sabía que la hacienda del coronel era un lugar de donde
Solo salían historias de sufrimiento. Su decisión de ayudarla, antes un acto de compasión impulsiva, ahora se había solidificado en una convicción inquebrantable. Proteger a esa mujer y a sus hijos ya no era una elección, era su deber. Un deber para con la humanidad que había redescubierto en ellos y en sí mismo. El dilema moral de Bento ya no era un dilema. La autopreservación, que había gobernado su vida solitaria, ahora parecía un instinto cobarde e insignificante. ¿Qué era su seguridad en comparación con la vida de aquellas tres almas? ¿Qué era su paz a cambio de la perpetuación de una injusticia tan monstruosa? Finalmente entendía que la verdadera soledad no era vivir aislado, sino vivir en un mundo de crueldad y no hacer nada al respecto. Al elegir ayudar a Amara, había roto las cadenas de su propia pasividad. Estaba más asustado que nunca, pero también se sentía, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente libre en su propósito. Amara comenzó a cantarles a los bebés por la noche, canciones de cuna en una lengua que Bento no reconocía, melodías tristes y antiguas que hablaban de ríos lejanos y de una libertad perdida. Su voz llenaba el pequeño rancho, transformándolo en un hogar. Para Bento, escuchar esas canciones era presenciar un acto de resistencia profunda. Incluso después de todo lo que había pasado, la cultura, la herencia, el alma de Amara no habían sido aplastadas. Estaba plantando las semillas de su historia en sus hijos a través de la música. Y él, el peón solitario, tenía el privilegio de ser el único testigo de aquel renacimiento silencioso y poderoso. El sol nació al día siguiente, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo, colores de advertencia. Bento ya no necesitaba mirar al horizonte, lo sentía. El aire estaba diferente, pesado. Tomó su machete, la hoja brillando bajo la luz de la mañana. Miró a Amara, que ya estaba de pie, los bebés envueltos en paños, listos para partir en cualquier momento. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. La paz frágil que habían construido estaba a punto de ser hecha añicos. El mundo exterior, con toda su brutalidad, finalmente había encontrado su pequeño refugio. La confrontación ya no era una posibilidad, era una certeza que llegaba con la luz del día. La responsabilidad que sentía Bento era inmensa. Él no era un guerrero, era un hombre de campo, pero en su corazón una valentía inesperada había echado raíces. No estaba luchando solo por ellos, sino por sí mismo, por la oportunidad de ser el hombre que su conciencia le exigía que fuera. Se posicionó fuera de la casa, el cuerpo bloqueando la entrada, la mirada fija en el sendero que llevaba a su rancho. Esperaría allí. Él sería la primera y, esperaba, la única barrera que el capitán de monte encontraría. El peón que siempre había vivido con la cabeza gacha, ahora se erguía, listo para enfrentar al sistema que siempre había temido. La quietud antes de la confrontación era ensordecedora. El viento se detuvo. Los animales se callaron. Era como si toda la caatinga contuviera la respiración esperando. Amara, dentro de la casa, sostenía a sus hijos con fuerza, el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra. No podía ver a Bento, pero podía sentir su presencia protectora, una muralla de carne y hueso entre su familia y el horror que se aproximaba. El miedo todavía estaba allí, pero ahora era diferente. Estaba mezclado con una gratitud abrumadora y una chispa de esperanza que se negaba a morir. Ya no estaban solos. Y eso marcaba toda la diferencia. El polvo en el horizonte, un punto que se transformó en una figura, un jinete solitario que se movía con una confianza letal. Bento apretó el mango de su machete, la palma de la mano sudando. Ya no había a dónde correr. Aquel era su suelo, su tierra, aunque no por derecho sino por vivencia. Y ahora era el campo de batalla donde haría su defensa. No era un héroe de leyendas, era solo Bento, el peón,
pero en ese momento, defendiendo la vida y la libertad, era más grande que cualquier miedo que hubiera sentido jamás. La elección estaba hecha y enfrentaría las consecuencias, cualesquiera que fueran. La aproximación del jinete era lenta, casi teatral. Ignacio quería que Bento lo viera llegar. Quería que sintiera el peso de la autoridad y del poder que él representaba. Cada paso del caballo era un martillo golpeando la puerta de aquel refugio, un recordatorio de que no había lugar en el mundo para la misericordia que el peón se había atrevido a mostrar. La distancia entre los dos hombres disminuía a cada segundo y con ella el espacio entre la paz precaria y la violencia inminente. El sol de la mañana los iluminaba a ambos, al cazador y al protector, preparando el escenario para la confrontación que sellaría el destino de todos. Amara cerró los ojos y rezó, no al Dios de los señores, que parecía sordo a su sufrimiento, sino a sus ancestros, a la fuerza de su madre, al espíritu de resistencia que la había mantenido viva. Susurró los nombres de sus hijos, Lázaro y Sol, como un escudo contra el mal que estaba a su puerta. Confiaba en Bento, en aquel hombre que la había salvado de la muerte y le había devuelto un atisbo de humanidad. Pero también sabía que la brutalidad del mundo rara vez era derrotada por la bondad de un solo hombre. Se preparó para el sonido de la lucha, para el grito, para el silencio que vendría después. Ignacio desmontó del caballo con la lentitud de una serpiente. No sacó su arma. Inmediatamente, su presencia, creía él, era arma suficiente. Una sonrisa de desprecio se extendió por su rostro curtido por el sol mientras medía a Bento de arriba abajo. Así que aquí es donde el perro arrastrado se esconde, dijo, la voz arrastrada y llena de escarnio. Un simple peón de cabeza gacha, creyendo que puede robar lo que es del coronel. ¿Sabes lo que hacen con gente como tú, Bento? Los convierten en un ejemplo. Las palabras eran latigazos, destinadas a quebrar el espíritu del hombre incluso antes de quebrar su cuerpo. Quería ver el miedo en los ojos de Bento, el arrepentimiento, la súplica, pero no encontró nada de eso. Bento permaneció inmóvil, los pies plantados en la tierra que conocía tan bien. No respondió a la provocación. Su silencio era una pared, una negativa a participar en el juego psicológico de Ignacio. Solo apretó con más fuerza el mango de su machete, el sudor corriendo por su frente y mezclándose con el polvo. Aquel hombre frente a él era la encarnación de todo lo que siempre había temido y despreciado. La arrogancia del poder, la crueldad disfrazada de orden. «Quítate de mi camino, peón», gruñó Ignacio, la paciencia agotándose. «Entrégame a la mujer y a los niños, y quizás el coronel solo mande arrancarte la lengua. Intenta detenerme, y yo mismo esparciré tus tripas en este suelo». El primer movimiento fue rápido como un rayo. Ignacio sacó su látigo, el cuero restallando en el aire con un sonido que evocaba los horrores del barracón. La punta de la correa de cuero rasgó el hombro de Bento, abriendo su camisa y dejando un verdugón rojo y sangriento. El dolor fue agudo, un fuego que recorrió su brazo, pero Bento apenas vaciló. Usó el impulso del ataque para avanzar, no para retroceder, acortando la distancia para que el látigo perdiera su eficacia. La sorpresa en el rostro de Ignacio fue breve, pronto reemplazada por una furia salvaje. El juego había terminado. Ahora era una lucha a vida o muerte, la brutalidad pura contra la valentía desesperada. La lucha que siguió no tuvo nada de noble. Fue una confrontación sucia y torpe, la danza de la muerte entre dos hombres en un patio polvoriento. Ignacio era más rápido y técnico, su cuchillo danzando en el aire, buscando una abertura fatal. Bento era más fuerte, su cuerpo endurecido por años de trabajo pesado. Paraba las puñaladas con el brazo grueso, recibiendo cortes profundos que ignoraba, y usaba su peso para empujar, para desequilibrar. El sonido de sus cuerpos chocando, de los gruñidos de esfuerzo y dolor,
Del polvo levantándose, transformó el pacífico rancho en una arena de violencia cruda, donde el único premio era el próximo amanecer. Dentro de la casa, Amara lo oía todo. Cada chasquido del látigo era un recuerdo doloroso que la azotaba. Cada golpe sordo, cada gruñido, enviaba ondas de terror por su cuerpo. Se encogió en el suelo, abrazando a sus hijos con tanta fuerza que comenzaron a gemir. El instinto le decía que se quedara quieta, que se escondiera, que fuera invisible como siempre lo había sido. Pero el sonido de un grito de dolor de Bento, más agudo esta vez, la golpeó como un impacto físico. Aquel hombre estaba ahí fuera, sangrando y quizás muriendo por ella, por sus hijos. La pasividad que la esclavitud le había impuesto finalmente se rompió, reemplazada por una furia protectora que no sabía que poseía. Miró a su alrededor, los ojos desesperados buscando cualquier cosa que pudiera usar. Vio la pesada olla de hierro que Bento usaba para cocinar, todavía con un poco de ceniza del fuego de la mañana. No era un arma, pero era pesada. Era algo. Con el corazón martillando contra sus costillas, se levantó, colocó a los bebés en un rincón seguro y tomó la olla. La adrenalina adormecía su miedo. Ya no pensaba como una víctima, pensaba como una luchadora. Se deslizó hasta la puerta, el metal frío y pesado en sus manos, esperando una oportunidad, un momento en que pudiera marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Afuera, Bento estaba en problemas. Un corte profundo en su pierna lo hacía cojear y la sangre que perdía comenzaba a nublar su visión. Ignacio, con una sonrisa victoriosa, lo presionaba, el látigo ahora enrollado en una de sus manos, el cuchillo en la otra, listo para el golpe final. «Se acabó, peón», se burló jadeante. «Tuviste tu oportunidad de vivir». Avanzó, la hoja apuntando al corazón de Bento. En ese exacto instante, la puerta de la casa se abrió con un chirrido. Ignacio, por una fracción de segundo, giró la cabeza en dirección al sonido. Fue el error que Bento necesitaba, y fue el momento que Amara había elegido. Con un grito que contenía todo su dolor y rabia acumulados, Amara arrojó la olla de hierro con toda su fuerza. El pesado objeto voló por el aire y golpeó a Ignacio en el costado de la cabeza con un golpe sordo y horrible. El capitán de monte se tambaleó, los ojos vidriosos de sorpresa y dolor, el cuchillo cayendo de su mano floja. La distracción lo fue todo. Bento, ignorando el dolor en su pierna, avanzó y, con un poderoso golpe de su machete, desarmó la otra mano de Ignacio, la que sostenía el látigo. El temido capitán de monte estaba ahora de rodillas, desarmado y aturdido, mirando a la mujer que había venido a cazar como si fuera un fantasma. Bento no dudó, pateó las armas lejos y se abalanzó sobre Ignacio, el peso de su cuerpo llevando al hombre al suelo. La lucha continuó por unos instantes más, un intercambio de puñetazos y agarres en el polvo, pero la ventaja había cambiado de bando. La fuerza bruta y la determinación de Bento, alimentadas por la intervención de Amara, superaron la técnica herida de Ignacio. Logró inmovilizar al hombre, el antebrazo presionando la garganta del capitán de monte, que ahora luchaba por aire, el rostro rojo, los ojos desorbitados de pánico e incredulidad. El cazador se había convertido en la presa. Se quedó allí, jadeante, el sudor y la sangre goteando sobre el rostro de su enemigo. Amara observaba desde la puerta, el pecho agitado, las manos temblorosas. Habían ganado, pero la victoria era precaria, un momento suspendido en el tiempo. Bento miró al hombre subyugado bajo él. Matarlo sería la solución más fácil, la más segura, pero miró a Amara, a la fuerza que vio en sus ojos, y supo que ese no era el camino. Ellos no eran como él, no eran asesinos. Con cuerdas que usaba para atar al ganado, ató a Ignacio con fuerza, asegurándose de que no pudiera escapar. El alivio fue seguido inmediatamente por una urgencia desesperada.
Tenemos que irnos, ahora, dijo Bento, la voz ronca. Cojeaba visiblemente, la pierna sangrando profusamente. Amara corrió adentro, tomó a los bebés y el pequeño bulto que ya había preparado. No había tiempo para curar las heridas de Bento, no allí. Cada segundo que pasaban en el rancho aumentaba el riesgo de que alguien más, atraído por el ruido o enviado por el coronel, los encontrara. El rancho, que había sido un refugio, era ahora la escena de un crimen que los condenaba. La libertad exigía un movimiento constante. Mientras Bento ensillaba su caballo con manos temblorosas, Amara rasgó un trozo de su propio vestido y lo ató firmemente alrededor de la pierna herida del peón. Un gesto rápido y práctico que decía mucho. Era un acto de cuidado, de compañerismo. La dinámica entre ellos se había transformado completamente en el calor de la batalla. Ya no eran el salvador y la víctima. Eran compañeros de lucha, cómplices en un acto de rebelión que los unía para siempre. La confianza, antes un puente frágil, ahora era un cimiento de acero forjado en el fuego de la confrontación. Montaron en el caballo, Amara adelante con los dos bebés seguros en sus brazos, Bento detrás, su cuerpo dolorido sirviendo como un escudo protector. Miró una última vez su rancho, su casa, su vida entera de soledad. Lo estaba dejando todo atrás, pero no sentía pérdida. Al mirar la nuca de Amara, los pequeños mechones de cabello de sus hijos, supo que estaba cabalgando hacia algo mucho más valioso. Estaba cabalgando hacia un propósito, hacia una humanidad que casi había olvidado que existía. Ignacio fue dejado atrás, atado y amordazado, una figura patética en el polvo. Su derrota no era solo física, había sido una derrota ideológica. El sistema que representaba, basado en el miedo y la fuerza bruta, había sido desafiado y vencido por dos parias, un peón analfabeto y una mujer esclavizada. Su valentía, nacida del amor y la compasión, demostró ser más fuerte que la crueldad entrenada. La imagen de su impotencia era un símbolo poderoso de la fragilidad de toda tiranía cuando se enfrenta a la determinación inquebrantable del espíritu humano. La adrenalina comenzó a disminuir, y el dolor de las heridas de Bento se convirtió en una presencia palpitante. Se sentía mareado por la pérdida de sangre, pero se forzó a permanecer consciente, a guiar el caballo lejos del camino principal, hacia las sierras escarpadas. Conocía un camino, una ruta peligrosa y secreta, que los cazadores de esclavos evitaban. Era su única oportunidad. El viaje estaba lejos de terminar. De hecho, una nueva y quizás más peligrosa etapa apenas comenzaba. Pero ahora la enfrentarían juntos, con una esperanza recién conquistada. El caballo galopaba, alejándolos del peligro inmediato. El sol estaba alto en el cielo, pero ya no parecía un enemigo. Ahora parecía un guía, iluminando el camino por delante. Amara se inclinó hacia atrás, su cuerpo buscando el apoyo de Bento, un gesto de confianza total. Él, a pesar del dolor, se sentó más erguido, aceptando la carga y la responsabilidad. Eran fugitivos, heridos y con un futuro incierto, pero por primera vez desde que comenzó su calvario, no estaban solo huyendo de algo, estaban cabalgando hacia un futuro, juntos. La batalla había terminado, pero el viaje por la supervivencia apenas se había intensificado. La ruta que Bento eligió era una prueba de resistencia, un camino estrecho y traicionero que serpenteaba por las sierras, por donde el caballo apenas podía pasar. Durante el día, el sol todavía castigaba, pero por la noche, el frío de las altitudes más elevadas era cortante. La herida de Bento se infectó, y la fiebre comenzó a consumirlo. Los roles entre ellos se invirtieron completamente. Ahora era Amara quien lideraba, quien usaba el conocimiento que él le había pasado para encontrar agua y frutos comestibles. Ella cuidaba de él con la misma dedicación que él había tenido con sus hijos, limpiando su herida con
hierbas que había aprendido a identificar, manteniéndolo hidratado, animándolo a continuar cuando el delirio lo amenazaba. El viaje fortaleció el lazo indecible entre ellos. No era un lazo de romance, sino algo más profundo, forjado en la sangre, el miedo y el respeto mutuo. Eran dos náufragos que se habían encontrado en medio de la tormenta y se habían convertido en el salvavidas del otro. Amara veía en Bento la prueba de que la bondad podía florecer en los lugares más áridos. Bento veía en Amara la personificación de la resiliencia, una fuerza de la naturaleza que se negaba a ser quebrada. Hablaban poco, pero la comunicación era constante, en las miradas de preocupación, en el compartir de una fruta, en el ajuste de una manta sobre los bebés. Eran una familia, unida no por sangre, sino por una elección. Tras días que parecieron una eternidad, llegaron. Escondido en un valle fértil, protegido por paredones de roca, estaba el Quilombo. No era una leyenda, era una comunidad vibrante, con casas bien construidas, plantaciones y el sonido de risas de niños. Su llegada causó un alboroto. Hombres y mujeres con miradas desconfiadas los rodearon, las manos listas para tomar las armas. La visión de un hombre blanco, herido, con una mujer negra y dos niños, era una anomalía peligrosa. El miedo y la desconfianza eran los muros que protegían aquel lugar, y ellos acababan de llamar a su puerta, sin saber si serían recibidos o rechazados. Fue Amara quien habló, con una voz firme, que ya no poseía el temblor del miedo. Contó su historia, contó sobre la huida, sobre la crueldad del coronel, y sobre cómo aquel hombre, Bento, la había salvado de una muerte segura y había luchado para protegerlos. La gente del Quilombo escuchó en silencio, sus ojos moviéndose de Amara a Bento, acostado casi inconsciente en el caballo, y a los bebés en sus brazos. Un hombre mayor, el líder de la comunidad, se acercó. Miró la herida de Bento, vio la verdad en el relato de Amara, y con un asentimiento, de cabeza dijo: «Cuiden del herido, están en casa». Bento fue tratado por los curanderos del Quilombo y lentamente recuperó sus fuerzas. Durante ese tiempo observó la vida en comunidad, una sociedad basada en la ayuda mutua y en la libertad, algo que nunca había imaginado posible, pero sabía que su tiempo allí era limitado. Era un extraño, un eslabón con el mundo exterior que podría, un día, traer peligro a ese santuario. Su presencia era un riesgo que no podía pedirles que corrieran. Cuando se sintió lo suficientemente fuerte para cabalgar, supo que era hora de partir. La decisión pesaba en su corazón, pero era necesaria. Los había llevado a la libertad. Ahora necesitaba dejarlos vivirla en paz. La despedida ocurrió al amanecer bajo el mismo sol que los había guiado. No hubo muchas palabras. Amara simplemente le entregó un bulto con comida y agua para el viaje. Sus miradas se encontraron y en ese silencio todo fue dicho. El agradecimiento, el respeto, el dolor de la separación. Bento tocó suavemente la cabeza de cada uno de los bebés, Lázaro y Sol, que ahora estaban sanos y fuertes. «Tendrán un buen futuro aquí», dijo, con la voz entrecortada. «Gracias, Bento», respondió Amara. «Por todo». Montó en su caballo, miró una última vez a la mujer que lo había transformado y partió, regresando al mundo hostil para enfrentar las consecuencias de sus actos, ya no como un peón solitario, sino como un hombre íntegro. Amara lo vio partir hasta que desapareció en el sendero. No hubo lágrimas. Había una aceptación serena, la comprensión de que algunos viajes están hechos para ser compartidos solo por un tramo. Se dio la vuelta y caminó de regreso al corazón del Quilombo, ya no como una fugitiva, sino como un miembro de la comunidad. Fue acogida, enseñada y también enseñó. Su fuerza y su historia se convirtieron en parte del tejido de aquel lugar. Trabajaba en la parcela,
cantaba las canciones de sus ancestros sin miedo y veía a sus hijos crecer libres, corriendo, descalzos sobre la tierra que era suya por derecho. Pasaron los meses y las heridas de Amara, las físicas y las del alma, comenzaron a cicatrizar. La sombra del miedo que la había acompañado toda su vida se fue disipando bajo el sol de la libertad. Se convirtió en una figura respetada, su resiliencia un ejemplo para todos. Les contaba a sus hijos la historia de su viaje, la historia del sertón despiadado y del valiente peón que los ayudó. El recuerdo de Bento no era de tristeza, sino de gratitud, la prueba de que la humanidad puede encontrarse en los lugares más inesperados. La vida en el quilombo era dura, pero era una dureza que valía la pena, pues era la dureza de la construcción, no de la opresión. Una tarde cálida, Amara estaba sentada a la entrada de su pequeña casa, observando a Lázaro y Sol dar sus primeros pasos vacilantes. La risa de ellos resonaba por el valle, la más pura melodía de la libertad. Miró el sol poniente, el mismo sol que antes había sido su verdugo y que ahora era una promesa de un nuevo día. Ya no era un yunque de fuego, sino un guía gentil, un testigo de su nueva vida. Finalmente había entendido que la libertad no era un destino a alcanzar, sino el camino mismo, la elección diaria de resistir, de amar y de construir un futuro paso a paso. El destino de Bento permaneció como un misterio, una historia no contada. Quizás fue castigado por el coronel, quizás simplemente desapareció en la inmensidad del sertón, llevando el recuerdo de su acto de valentía. Pero su transformación fue su verdadera recompensa. Demostró que un solo acto de compasión puede romper las cadenas de la injusticia, no solo para los otros, sino para uno mismo. Su elección de ayudar a Amara no solo salvó la vida de ella, sino que redimió la suya propia, dándole un significado que jamás había encontrado en la soledad y la sumisión. Se convirtió en un héroe anónimo en la gran historia de la resistencia. La historia de Amara y Bento es un poderoso recordatorio de que incluso en los escenarios más oscuros, la luz de la humanidad puede prevalecer. La valentía de un hombre y la resiliencia de una madre se unieron para desafiar un sistema cruel, demostrando que el amor y la compasión son las fuerzas más revolucionarias que existen. Nos enseñan que la verdadera libertad no es la ausencia de lucha, sino el coraje de luchar por aquello en lo que se cree, por aquellos a quienes se ama. Es un viaje guiado no por mapas, sino por el sol de la esperanza que brilla dentro de cada uno de nosotros. Al final de este viaje nos queda una reflexión. ¿Cuántas historias como la de Amara no han sido contadas? ¿Y cuántos Bentos, en momentos decisivos, eligieron la humanidad en lugar del miedo? La libertad no es solo un destino, sino el propio acto de caminar en su dirección, guiado por el sol de la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad, un espacio para seguir explorando narrativas de coraje y resistencia que nos inspiran a todos a buscar un futuro más justo y humano. La comunidad del Quilombo prosperó, un bastión de libertad en medio de un Brasil que todavía luchaba con sus fantasmas. Amara se convirtió en una de las ancianas, su sabiduría y su historia guiando a las nuevas generaciones. Sus hijos Lázaro y Sol crecieron como hombres libres y fuertes, llevando en sus nombres el recuerdo del renacimiento y de la luz que los guiaron fuera de la oscuridad. El viaje había sido brutal, pero el destino que alcanzaron era la prueba de que había valido la pena cada paso doloroso, cada lágrima, cada gota de sangre derramada en el camino. El sol se puso sobre las montañas, envolviendo al Quilombo en un abrazo dorado. Amara, ahora una mujer mayor con el cabello plateado, sonrió. La paz que sentía era la paz de una guerrera que había ganado su guerra. Su historia, antes un susurro de dolor, ahora era un himno de esperanza, una celebración de la vida que florece incluso en el suelo más
infértil, y en algún lugar, quizás, el espíritu de un peón solitario también encontró la paz, sabiendo que la semilla de bondad que plantó se había transformado en un bosque de libertad.